Hablemos de Milei, 100 días ya de gestión como presidente de Argentina. Tenemos a Marcelo López Macia, periodista argentino de Americano Media TV. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues bien, Marcelo, aquí pendientes de todo lo que pasa en tu país, y permíteme que ponga esto en contexto leyendo de uno de los tantos medios que reseña, por supuesto, lo que es hasta ahora la gestión de Javier Milei. Acá, por ejemplo, el Nacional.com destaca que el presidente argentino ya asumió sus 100 días prometiendo combatir los problemas económicos de su país, empezando por reducir la inflación, hoy la más alta del mundo. El líder lo definen como anarcocapitalista, también busca realizar una profunda reforma política, reduciendo el Estado a un mínimo, y con tal fin cortó a la mitad el número de ministerios y secretarías. Sin embargo, el economista ha declarado que su batalla más grande para sacar a Argentina de su crisis eterna tiene otro origen. Aquí pongo el resaltador. De hecho, comentó: la raíz del problema argentino no es político o económico, es moral. Eso lo explicó en febrero pasado en uno de sus cuantiosos posteos en la red X. Y Milei sostiene que la decadencia argentina empezó hace un siglo, cuando el país abandonó el modelo capitalista para abrazar las ideas empobrecedoras, dijo, del colectivismo, la forma en la que suele referirse al socialismo. Así pues, que ¿cómo va dentro de este propósito como presidente de Argentina, Marcelo? Bueno, Javier Milei obtuvo en el balotaje una cifra enorme de votos, 56% de los votos, realmente tuvo un enorme apoyo popular. El problema es que en las elecciones generales, donde se definían los senadores y los diputados, tuvo una actuación bastante menor, tiene apenas 7 senadores sobre más de 70 y apenas 30 diputados sobre más de 250. Es decir, le resulta casi imposible aprobar leyes. Para aprobar una ley deberías llegar a consensos, y cada consenso significa que el objetivo que él tiene, liberal, es de alguna manera negociado, y él propone A y le salen con B, con C, con D, y terminan licuándole sus ideas y terminan desnaturalizándoselas, con lo cual está, después de 100 días de gobierno, realmente en una encrucijada, porque sus ideas fueron apoyadas por la gente, pero no tiene los votos ni en diputados ni en senadores. Es muy, muy difícil, ha tenido todos reveses, con la ley ómnibus, que él llama, que era una mega ley en diputados, con el DNU, con un decreto de necesidad y urgencia que sacó en senadores. 100 días no pudo aprobar una sola norma, ni una sola norma. Entonces, Wow. realmente está la moneda en el aire. Él tiene ideas claras, la gente las apoyó, pero el Congreso hoy por hoy no las avala. Wow. A todas estas, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, económica de la población, sabiendo que están en crisis y sin poder avanzar, Marcelo? Bueno, él hizo un ajuste enorme, con lo cual Argentina tenía un déficit 7, 8, 10 puntos, depende cómo lo midas, del PBI, un déficit monstruoso que generaba una altísima inflación. Él logró cerrar el déficit, pero lo cerró en base a una licuación de ingresos muy grande. Los jubilados están ganando hoy con los aumentos $200, menos 180, te diría, el salario mínimo quedó en $200. Entonces la gente gana muy poco, y los precios, cuando los comparás, son los precios de Miami. O sea, si vos compras una cajita feliz en un Burger King o un McDonald's o cualquier empresa de fast food, pagás $4 y pico, y en Miami a lo mejor pagás $3 y pico. Es decir, Argentina quedó muy cara en dólares, quedó con precios dolarizados, pero con sueldos centroamericanos. Entonces es muy, muy difícil que la gente pueda llegar a fin de mes. Y esto, por supuesto, le va limando, le va quitando apoyo popular. Él sabía que había muchos precios pisados, no se pagaba nada por la nafta, 30 centavos de dólar, la llevó $1, no se pagaba nada por las prepagas, que son las medicinas privadas, no se pagaba prácticamente nada porque todo estaba regulado. Y oprimido por las escuelas privadas. También lo mismo pasaba con la luz, con el gas, con la electricidad, con el subterráneo, con los colectivos, con los trenes. Es decir, la gente estaba acostumbrada a vivir con muy poco dinero. Bueno, esos precios se van dolarizando, pero los ingresos quedaron en pesos. Es una ecuación que por el momento no estalla, pero le va quitando credibilidad y le va quitando respaldo al presidente. Claro, pero le va quitando respaldo al presidente. La gente igual entiende lo que acabas de explicar al inicio, por ejemplo, de ese contrapeso que tiene, bueno, ese saboteo constante, en este caso de la oposición, que no le permite articular alguno de sus proyectos en lo político y económico. Lo que pasa es que han sido muchos años de muchos negocios, entonces cada negocio que vos
querés tocar y cada cosa que querés desregular, te metés con un negocio. Acá hay unos 29 fondos fiduciarios. Fondos fiduciarios es una forma de evadir la contabilidad general. ¿Qué se hace? Bueno, se pone la plata en un fondo fiduciario, se la maneja como si fuera privada, se la saca de los controles normales y realmente cada uno, cada gobernador, cada legislador, cada uno ha podido hacer lo que quiso. Bueno, Milei planteó, vamos a terminar con estos fondos fiduciarios que son oscuros, porque esta plata no hay que rendirla, o sea, es dinero del Estado que al pasar al fondo fiduciario se transforma, dinero público, perdón, que cuando pasa a un fondo fiduciario se transforma en inescrutable. Bueno, cuando lo quiso tocar no pudo. Argentina es un país con muchos recursos, por ejemplo tiene mucho petróleo ahora por el fracking, pero no tiene caudalímetros, entonces no sabe cuánto petróleo se llevan. Tiene mucho litio, está en el triángulo del litio mundial, pero tampoco hay control, todo se saca de declaración jurada. Tiene un vasto litoral marítimo, el mar argentino realmente es enorme, es más grande que toda Argentina 3 veces, pero no tiene control de los pesqueros, no tiene cámaras online, ni tiene detección satelital. Y lo mismo pasa con la minería aurífera o de plata, y lo mismo pasa con el juego. Argentina no controla nada, Argentina no aplica tecnología del siglo XXI para el control de los recursos que se llevan, pero sí los pone para la gente. Por ejemplo, cuando tiene que ponerte un dron para ver si construiste un cuarto, o una pileta, una piscina, te lo pone. Cuando tiene que ponerte una cámara que detecte con un láser tu patente del auto, te lo pone. Cuando tiene que recurrir a la más avanzada tecnología desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, desde lo que sería la impositiva, ¿no? Para saber cada dinero que gastaste lo hace, pero no aplica eso para el Estado. El Estado tiene un Código Penal de 1921, tiene un Código de Obras Públicas de 1961 y una ley de compras del 47. Es decir, Argentina compra como en el año 47, no tiene en cuenta la computación, no tiene en cuenta que todo el mundo antes de comprar revisa por la red y compara precios. Bueno, el Estado argentino tiene normas de hace 70, 80, 100 años y no las aplica por una cuestión bastante sencilla, porque no quiere. Claro, claro. Mientras él avanza en eso, ¿no? Que me imagino lo amarra y mucho, ¿él no tiene la posibilidad por decreto de poder implementar ciertas cosas? Sí, hizo un mega decreto, nunca un decreto de necesidad y urgencia. Estamos hablando de miles de casos de decreto de necesidad y urgencia. Cada presidente hizo 100, 200 decretos de necesidad y urgencia y nunca se revisaron. Milei sacó uno, que es un mega decreto, y se lo acaban de voltear en el Senado y se lo van a voltear seguramente en diputados por cómo están los guarismos, en lo que se llama el poroteo previo. Entonces uno solo sacó y era un decreto desregulatorio de toda la economía y por supuesto no se lo van a dejar aprobar. Es muy difícil, hay demasiados negocios, un país muy, muy rico, pero donde todas las cartas del mazo ya están repartidas. Entonces, cuando vos te sentás a jugar, resulta que todas las cartas ya las tienen determinados jugadores, y lo que te queda es muy poquito, porque, insisto, en la pesca está China, en la minería está Canadá, bueno, y también está China, en el petróleo hay empresas también de todo el mundo, generalmente no son empresas argentinas, lo mismo con la minería aurífera. Es decir, Argentina va en un camino hacia una africanización. ¿Qué pasó en África? Bueno, África se quedó sin pesca, África se quedó sin recursos naturales, especialmente por sus acuerdos con China, ¿no? Y esa africanización significa que te lleven los recursos, que te quede muy poco, que las tasas de pobreza e indigencia, como en África, sean enormes. Ese proceso de africanización, Argentina hace años que no lo puede detener. Milei intentó de alguna manera ponerse, pero la verdad es que está bastante solo. ¿Y qué tanto avanzó él con los viajes que hizo? Porque también dentro de estos 100 días él hizo una gira internacional, ¿no? ¿Hasta qué punto puede avanzar a favor de Argentina y su población? Bueno, él está esperando algún tipo de señal de apoyo. Macri lo tuvo. Mauricio Macri fue un presidente que gobernó entre 2015 y 2019, tuvo un apoyo muy significativo del Fondo Monetario Internacional, le dieron 40.000 millones de dólares y él realmente no los utilizó bien, se utilizaron finalmente para fuga de capitales, fue una oportunidad desperdiciada. Bueno, él está esperando no 40.000, 15.000. Con 15.000 millones, se ha vuelto tan insignificante la economía argentina que con 15.000 millones de dólares la arreglás. Imagínate para un fondo como BlackRock, ¿no? Que tiene 4 billones en español o 4 trillones en inglés de dólares, solamente un fondo de inversión. O las operaciones que hace cualquier país, 15.000 millones de dólares no es una cifra significativa, pero hoy alcanzaría para reemplazar todo el circulante, para dolarizar la economía o bien para hacer una convertibilidad, unas canastas de monedas. Con ese dinero Milei se arregla. No se lo están dando, pero se lo han prometido. Él hace los deberes,
contra viento y marea y arriesgándose bastante, ¿no? Al mal humor social. Si lograra, ahora en abril, mayo empieza a entrar la plata de las cosechas, han sido muy buenas cosechas porque terminó la niña, fueron 3 años de sequía tremendas, empezó el niño, hubo unas lluvias realmente muy importantes, hay una muy buena cosecha y él en abril, mayo va a tener dinero. Si lo ayudan, si lo ayudaran desde Occidente, que tanto lo valoran, por lo menos desde la tribuna, tal vez podrían enderezar el barco. Desde adentro no lo van a ayudar. Difícil. A todas estas que ha dicho él, por ejemplo, a propósito de sus 100 días, ¿no? Conociendo ya, entendiendo cuál es esa realidad en contra. ¿Cuál es su postura? Perdón que ¿Cuál es la postura de Milei? ¿Me repetís? Marcelo, ¿cuál es la posición de Javier Milei justamente a 100 días entendiendo esta realidad interna de absoluta, oposición? Bueno, él se ha dado cuenta que con el resto de los partidos es muy difícil que se pueda entender porque, como te decía, hay intereses muy pesados. La próxima elección es la parlamentaria, recién es el año próximo y hasta entonces hay una eternidad. Él le ha ofrecido para el 25 de mayo, que es una fecha patria, es la fecha que se terminan yendo los españoles de la administración argentina, hacer el pacto de mayo. Faltan 2 meses. Para eso tendrían que aprobarse las leyes que él prometió. En 2 meses deberían pasar por una comisión de diputados, por el pleno de diputados, por una comisión de senadores, por el pleno de senadores, seguramente hay modificaciones, volver a la comisión de diputados y aprobarse en diputados, es decir, en 2 meses es imposible. Él sabe que es imposible, lo que yo creo que quiere es exponer al resto para decir, les he propuesto un pacto, les he propuesto un acuerdo, les he propuesto diálogo, pero ustedes no me lo dan. Yo te insisto, la moneda está en el aire, por su propia fuerza, muy difícilmente Milei puede enderezar las cosas. Necesita en este momento una ayuda, un tercero que le diga, bueno, apostamos a esta administración, apostamos a darte un préstamo a largo plazo con una tasa muy baja, como ocurrió muchas veces. Hoy por hoy no está sucediendo, pero podría suceder. Y a lo interno, que Javier Milei pues haga ciertas consideraciones con el kirchnerismo, con el peronismo, ¿cómo lo ves? Mira, el kirchnerismo está esperando de alguna manera que él haga el ajuste. El ajuste va a durar unos 6 meses. El ajuste significa la nafta no valía nada, hay que llevarla al precio que vale, lo que te contaba de la medicina prepaga, de las escuelas públicas, del subterráneo, de los buses, del colectivo, todo, el gas, la electricidad, todo era regalado, el agua, todo era absolutamente regalado. Bueno, ese ajuste va a llevar 6 meses. Cuando lo termine, Milei, yo creo que en ese momento, porque nadie lo quiere hacer ese ajuste, empezando por los kirchneristas o por la oposición, Milei ha sido como el cabeza de turco, digo, bueno, yo lo hago el ajuste. Cuando lo termine, yo no sé qué va a pasar con él, porque es como que todos los están mirando y están diciendo, bueno, que incinerate, quemate, hace lo que tenés que hacer. Ahora, cuando termine ese proceso, yo veo que su situación, si no logró estabilizar la economía, va a ser muy difícil. Sí, te entiendo perfectamente, Marcelo. Mil gracias por haber compartido con nosotros la información que maneja como periodista argentino de Americano Media TV, Marcelo López Macia, hablando de estos 100 días como presidente de Argentina de Javier Milei. 2:43, feliz tarde para ti, Marcelo. Tenemos que hacer una pausa, en unos minutos regresaremos. Lo que vamos a escuchar es un